La comunicación no solo ayuda a la construcción de identidad, sino que también da lugar a la creación de imaginarios, de cómo se construyen las representaciones del propio entorno. Esto guía las convicciones y por consecuencia la forma de actuar. Es por esto que es tan importante reconocer la manera de comunicar, especialmente para aquellos que debido a su profesión deben tener mayor responsabilidad social en cuanto a lo que consultan, producen y dicen. Y aunque se entiende que como comunicadores ese proceso debería estar acompañado con el diálogo en la diferencia, el reconocimiento de las narrativas por ambas partes del conflicto, la capacidad de sentir empatía por la situación del otro y la disposición para restituir o reparar cualquier error, se verá a continuación si a pesar de saber esto, todavía se aprovecha la voz de un medio reconocido para influenciar en el imaginario de la gente. Para esto, a propósito de las próximas elecciones presidenciales el 29 de mayo, se preguntó a algunos jóvenes sobre la imagen que han ido construyendo de dos candidatos con base en lo que han leído en los medios de comunicación. Y estos fueron los resultados. ¿Qué ha leído en los medios del candidato presidencial Gustavo Petro? Si hablamos como de Caracol, como que todo es muy amarillista y muy sensacionalista, diciendo como que él es como la oposición del uribismo. Y como que no asiste a debates y como que es toda una crítica como en torno a eso. En cambio, si vemos como medios como La Oreja Roja, que son como más independientes, pues podemos ver que como la perspectiva cambia un montón. Es como él es como el cambio, como la esperanza que tienen los jóvenes de cambiar la política tradicional. Pues lo último que leí fue que ya su fórmula vicepresidencia va a ser Francia Márquez. También que es muy seguro que pues tenga como el liderato en las elecciones y que sus principales como combatientes o contendientes son Fico y Robert Fernández. Pues es un populista que sus ideas no tienen ningún fundamento alguno. Siento que ya está más que demostrado que él como político pues ha sido un buen senador a lo largo de su carrera como política, pero en cargos administrativos como cuando fue la alcaldía de Bogotá fue una administración perversa. ¿Qué ha leído en los medios del candidato presidencial Federico Gutiérrez? He escuchado de Federico que tiene como dos versiones. La primera es como que es el nuevo candidato del uribismo, como el nuevo títere del uribismo. Pero también he escuchado como que su única política es como ofender a Petro. En Semana y en El Tiempo, que son como periódicos derechistas, se podría decir, generalmente colocan noticias de Fico en cuanto a como las propuestas que tiene a comparación de Petro, ¿no? A él solo lo critican mucho en sus periódicos. Es uno de los mejores alcaldes que hubo en su momento en la ciudad de Medellín, ya ha tenido cargos administrativos que lo respaldan. Siento que tiene los pantalones lo suficientemente puestos para no dejarse mandar ni ser el títere de absolutamente nadie, como fue el caso de Iván Duque, que a diferencia de Fico, Duque sí era un don nadie en su momento cuando se lanzó a la presidencia, más allá que había sido senador, mientras que Fico ya tiene la suficiente carrera política para tener la suficiente experiencia. De cualquiera de los dos personajes, ¿qué cosas de las que ha leído cree o sabe usted que son falsas? Bueno, pues la verdad no sé, pero pues están como las típicas generalizaciones de que Fico va a ser el nuevo Uribe, que Petro va a volvernos Venezuela, todo ese tipo de generalizaciones que pues a veces se dan en la prensa, específicamente en la prensa como muy extremista y que busca como generar ese debate con la oposición. De Petro dicen que es un expropiador, ¿no? Eso es como lo que más le critican. Yo digo que es totalmente falso, digamos que él usa el término democratizar, que pues tampoco me parece correcto, pero en sí no creo que el proyecto de él sea solamente quitarle a los más ricos todo lo que tienen. De como que todo lo que pasaba en el país era culpa de Petro. Lo que sí me acuerdo fue que hubo unas movilizaciones como en todo el país y pues como la política tradicional, el uribismo decía como que que Petro estaba detrás de todo eso porque quería desestabilizarlos, que le pagaba plata a los jóvenes de la primera línea y le pagaba plata a los venezolanos para que pues se metieran a los conjuntos y hicieran un montón de vainas. Contrastando estas respuestas con lo que se dice en los medios, se puede llegar a sospechar que, aunque en los medios sí se está poniendo información que demuestra la búsqueda e interpretación de los periodistas, hace falta andar más por parte y parte. Es decir, falta el dejar a un lado lo que dice la gente para empezar a decir qué es cierto y qué no lo es. Esto para dejar atrás encasillamientos y confusiones. Por ejemplo, algunos mencionan el hecho de que durante su periodo como alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez fue corrupto.
pero otros al contrario mencionan el hecho de que la seguridad que brindó Medellín fue buena, así como con Gustavo Petro, quien es juzgado por lo que interpreta la gente que hará su gobierno, en vez de las investigaciones que han hecho hasta ahora los medios. Pero a su vez, otro tipo de medios como CNN se puede ver cómo destacan las buenas acciones o las buenas propuestas de Gustavo Petro versus cómo señalan a Fico Gutiérrez como ser la segunda cara de Uribe. Estas propuestas que dan los medios para mostrar a las personas deberían cambiarse, pues nadie puede contener el pensamiento creativo de los individuos que conforman una sociedad. Los imaginarios se crean a partir de la sociedad y ahí construyen los imaginarios individuales. Debería replantearse esta forma porque así solo se está estigmatizando y la gente puede creer que estas son las investigaciones de los medios. Entonces, ¿qué debería hacerse? Si bien las características relacionadas con el género, la etnia, la profesión, la orientación sexual, la raza, la cultura, incluso la condición de víctima o victimario, pueden ser importantes para describir un personaje o dar a conocer una acción, las etiquetas pueden llegar a ser limitantes en la medida que generan estigmas y terminan más bien empobreciendo la percepción que otros pueden tener de un individuo o una situación. Para esto es mejor evitar las descripciones reduccionistas y proponer relatos amplios, contextualizados y libres de prejuicios en clave para evitar la estigmatización. Por otro lado está también la calumnia, la desinformación y los malos entendidos que pueden surgir cuando se tiende a buscar, priorizar e interpretar la información con el fin de confirmar creencias. Por ello es relevante evitar las suposiciones y las conjeturas y reflexionar sobre el lugar de enunciación. Tener también cuidado con las dicotomías, pues al difundirlas públicamente y sin matices, tienen el potencial de polarizar a la sociedad y reactivar odios y violencias. Por ello es importante pensar en situaciones intermediarias, cuestionar a los opuestos e identificar las emociones que subyacen a las visiones y actitudes extremistas. Además está también el cinismo, que aunque suele ser parte de algunas piezas comunicativas, no quiere decir que sea necesario. Cuando alguien posee este sesgo negativo en su pensamiento, no solo corre el riesgo de presentar ansiedad y depresión, sino de transmitir estas sensaciones a su público. Las emociones no son el problema es la canalización irreflexiva de estas, sobre todo cuando llevan a la desesperanza o a la venganza. Antes de terminar, queremos compartir qué pueden hacer también ustedes como espectadores para evitar caer en la manipulación. Este ejemplo del país es muy bueno porque creo que también como que tienen más tiempo, como que tienen más perspectiva, por así decirlo, de contexto e histórica en estas notas que trascienden la coyuntura política, ¿no? Creo que también da pues que tienen esta posibilidad de mirar las cosas desde otro lugar y con otro enfoque, con otro foco que va más allá de este debate tan caldeado. Parece que hay que ponerle atención a todo esto y sobre todo me parece que es muy importante que los periodistas, o la gente que tiene acceso a los medios, a escribir, a estar generando opinión, pues esté generando son posturas críticas frente al debate de ideas y de programas, más que quedarse en estos asuntos que se quedan un poco como martillando sobre cosas del pasado, ¿no? Sigue siendo muy emocional, sí, sigue apelando mucho a las reacciones que tienen las personas sobre discursos, sobre frases, sobre palabras, y pues desafortunadamente sí hay una influencia grande, digamos, sobre los imaginarios de las personas cuando se martillan ciertas cosas, ¿no? Cuando se vuelve todo el tiempo reiteradamente sobre algunas frases o bueno, Gustavo Petro va a acabar con las EPS, Gustavo Petro ya no va a dar garantías sobre el pago de las pensiones. Yo creo que finalmente tenemos que volvernos muy agudos en buscar distintas fuentes, o sea, no quedarnos solamente con algunos discursos que se reproducen en los grandes medios, porque sabemos efectivamente que detrás de los grandes medios
también hay unos intereses económicos pues muy claros y hay una ideología que está detrás también de esos intereses económicos. Entonces creo que Colombia en eso se ha avanzado mucho, o sea, la opinión se genera ya desde muy distintos lugares, hay portales, digamos, independientes que son muy interesantes, no sé, La Silla Vacía, 070, de tal suerte que uno pueda conformar una postura crítica y una opinión crítica en relación con toda esa información que está llegando, ¿no? Para no tragar entero, para no quedarnos con posturas o con miradas que son supremamente tendenciosas o que lo que buscan es generar e instigar también el discurso del miedo. Y con estas recomendaciones terminamos nuestro reportaje. Cuéntanos en los comentarios qué imagen has construido de estos dos candidatos presidenciales con base en lo que hayas leído en los medios.